Hola, soy Virginia Arteaga, estudiante de la Universidad Blake Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Estoy cursando quinto nivel A. Nuestra materia es impartida por el ingeniero Edison Barcia. Nosotros vamos a hablar un poco sobre qué es la materia de organización del computador, en la cual vamos a encontrar breves diapositivas, en la cual explicaremos lo que es arquitectura, estructura y algunas abreviaturas que vamos a ver. Introducción. ¿Qué es una computadora? Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones. En introducción tenemos para qué estudiar y la organización y arquitectura de las computadoras. Diseñar mejores programas de base, como los compiladores, sistemas operativos y los drivers. Optimizar programas, construir computadoras, evaluar su desempeño, entender sus compromisos, entender el poder del cómputo, los espacios y el costo. Arquitectura versus organización. Arquitectura, atributos visibles al programador. Tenemos un set de instrucciones, bits utilizables para representar los datos, mecanismos de direcciones de entrada y salida. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de la organización, que es cómo se implementan las señales de control, la tecnología de las memorias. Ejemplo, las instrucciones las ejecuta directo del hardware o son interpretadas por los microprogramas. O la multiplicación es realizada directamente por un componente o se realizan muchas sumas. El concepto de arquitectura versus organización nos muestra lo siguiente. Todas las familias del 86 de Intel comparten la misma arquitectura básica. Esto asegura la compatibilidad del código, al menos de programas antiguos. La organización cambia en diferentes versiones de una misma familia. Tenemos los componentes, que son los principios de equivalencia de hardware y software. Cualquier cosa que puede ser hecha por software puede ser hecha en hardware. Y cualquier cosa que puede ser hecha en hardware como puede ser hecha en software. La estructura. La estructura de un computador estudia las unidades operacionales de un computador, así como la forma de relacionarlas, para implementar las especificaciones de una arquitectura. También tenemos lo que es los atributos de la arquitectura. Son detalles de hardware transparentes al programador, como las señales de control, interfaces entre el computador y los periféricos, la tecnología de memoria utilizada y el tipo de operaciones aritméticos seleccionados. La estructura se fundamenta en velocidad de ejecución, en su tamaño y el consumo de potencias, etc. Arquitectura y estructura. Aparecen de manera muy clara en las familias de las computadoras, que comparten una misma arquitectura pero tienen diferentes estructuras. La tecnología de fabricación, mientras que la arquitectura es independiente de él, de tal manera que una arquitectura puede perpetuarse durante varios años. Estructura versus función. Tenemos el concepto de la función, que es la estructura, es la forma en que los componentes se relacionan entre sí, y que la función es una operación que realizan los componentes individuales como parte de esta estructura. Tenemos lo que es funciones. Las funciones básicas del computador son procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. Estas funciones las podemos ver mejor representadas en un gráfico. Aquí está, visión funcional. Entonces, como vemos, tenemos transferencia de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de datos y el control. Algunas operaciones que no incluyen a todas sí se pueden hacer. Por ejemplo, en esta de aquí que nos muestra operaciones de transferencias de datos. El teclado a monitor. Transferencia de datos va a incluir lo que es transferencia de datos y control. El otro no lo toma. Esto es una operación así. Ahora vamos a lo que es operaciones y almacenamientos, la cual el ejemplo está grabar un documento.
En él van a intervenir lo que es la transferencia de datos, ya que va a estar el monitor, el teclado, y en este caso va a almacenar el documento. Por eso está estos tres. Ahora vamos a ver lo que son operaciones de procesamiento desde hasta el almacenamiento. Dice modificar el saldo de una cuenta. La modificación exactamente no tiene que ver un teclado, un computador o algún otro periférico de estos, porque en sí puede uno dejar registrado alguna cuenta y en sí se va a modificar automáticamente el saldo de él. Entonces solamente va a intervenir lo que es el almacenamiento de datos y el procesamiento de datos. Y como operaciones de procesamiento desde almacenamiento de la entrada y salida van a incluir todos, porque imprimir un resumen de cuenta que va a intervenir transferencia de datos, almacenamiento de los datos, el procesamiento y también lo que es el control. Vamos a tomar ahora lo que es un poco la estructura de una computadora. El computador tiene sus periféricos y su línea de comunicación. Dentro del computador vamos a ver como la unidad central de procesos, que es el CPU, la memoria principal, sistemas de interconexión y lo que son entradas y salidas. Pero ellos también tienen en qué se pueden derivar. Por ejemplo, si tomamos lo que es el CPU, va a tener que el CPU, su estructura, son los registros, unidad aritmética y lógica, interconexión interna de la CPU, unidad de control, entre ellas. Ahora cada vez vamos a profundizar más estos temas de la estructura. En este caso vamos a ver lo que es la unidad de control. En la unidad de control, ¿qué tenemos dentro de la unidad de control? Dentro de la unidad de control tenemos la lógica secuencial, la unidad de control de registro y los decodificadores y lo que es la memoria de control. Entonces, estos son los tres gráficos en los cuales podemos ver cómo está su estructura. También tenemos algunas abreviaturas, medidas de capacidad y la velocidad. El kilo, mega, giga, tera y peta, que están representados como 1000, 1 millones, millones, 1 billón, 1000 millones. También con sus exponentes. Ejemplo, en kilo está 10 elevado a la tercera y también se representa como 2 elevado a la décima. Y así sucesivamente con las otras. Todas tienen su representación en lo que es las potencias, ya sea de 10 o de 2. Ya, también tenemos las abreviaturas en lo que son los hertz, bits y word de palabras. En hertz tenemos que los ciclos de reloj por segundo, como quiera la frecuencia, 1 megahertz, 1 gigahertz, cuánto tiene un megahertz, que es un millón, y también su gigahertz, que es 1000 megahertz. La velocidad del procesador se mide en hertz o gigahertz. El bits, unidad de almacenamiento, que tenemos 1 kilobyte, 1 megabyte, y la memoria principal de la RAM, que se mide en megabyte y gigabyte. El almacenamiento en disco, que se mide en gigabyte para sus sistemas de chicos, en 1 tera para sistemas más grandes. El word de palabras es la unidad de transferencia, cantidad de bits que pueden moverse simultáneamente dentro de lo que es la CPU, que tenemos 8 bytes, 16 bytes, 32 y de 64. Ahora lo que es abreviaturas entre lo que es medida de tiempo y espacio. Tenemos lo que es mil, micro, nano, pico, femto, que está representado con milésimas, millonésimas, mil millonésimas, billonésimas y mil millonésimas. Toda esta información la obtuvimos de los siguientes libros.